Tengan todos muy buenos días. Es un gusto para mí nuevamente saludarlos, compañeros estudiantes y señoritas. Continuando con la clase Teoría General del Proceso, en esta oportunidad nos toca ver el tema la prueba en la legislación procesal guatemalteca y qué es la prueba en el proceso. Espero que cada uno cuando escuche este audio se encuentre bien y les sugiero que si no les queda claro la explicación, lo pueden volver a escuchar y si tienen alguna duda, con gusto me escriben y yo estoy para servirles y resolvérselas. Cuando hablamos de la prueba procesal, en la legislación procesal guatemalteca lo vamos a ir viendo primero qué es prueba, porque tenemos que remontarnos a los antecedentes de la prueba. Créanme lo que este tema de la prueba es tan extenso que son como 60 páginas. Solo de hablar de la prueba de la legislación procesal podríamos pasar aproximadamente 2 meses cada sábado explicando la prueba, pero lo he hecho de manera no resumida sino analizada, lo más importante que se maneja dentro de la prueba en nuestra legislación y que podamos entender a manera de tener claros los conceptos, los cuales en su momento nosotros vamos a hacer valer ya en el ejercicio de la profesión, porque para eso se está estudiando, para graduarnos. Entonces, lógicamente la doctrina nos habla mucho de la prueba, nos dice tanto de la prueba, pero de igual manera tenemos que ir buscando los conceptos, algo que realmente nos va a servir como conocimiento en nuestra práctica. Cuando hablamos de la prueba, prueba es prueba. Esta misma es la que se utiliza, o sea, la palabra prueba, ¿verdad? No la misma prueba ya en forma concreta, sino la palabra, el término prueba, es la misma que se utiliza ya sea en los procesos civiles, en los procesos penales, en los procesos de materia laboral y en los procesos de materia contencioso administrativo o administrativa. Para ello nos dice, ahí cito este autor, a Mayer, él manifiesta que bajo el concepto de prueba se oculta una serie de conceptos derivados o accesorios que ayudan a comprender su sentido, es decir, el sentido de la prueba. De esa cuenta hay un montón de autores, hay como 15 autores que dan diferentes conceptos de qué es prueba. Dentro de esos 20 o 25 autores que hay que leer o que leí, consideré que se ajusta más a la realidad las definiciones que da Julio Mayer, tomando en cuenta que él dice que el elemento de prueba o elemento de prueba es el dato objetivo. Leo la diapositiva o el contenido. Es el dato objetivo que se incorpora legalmente al proceso, capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos de la imputación delictiva y de las circunstancias para la individualización de la pena. Entonces, cuando hablamos de elementos de prueba, son todos aquellos documentos que se van a incorporar a un proceso de acuerdo al procedimiento establecido en la ley. Estos documentos que se convierten en prueba le van a dar al juez la capacidad de poder reproducirlos a través de ese conocimiento que le estamos demostrando o probando acerca de lo que nosotros pretendemos
probarle al juez como parte dentro del proceso, digamos demandante o en su caso el demandado. Y si hablamos en materia penal, la persona agraviada contra la persona sindicada. Por eso siempre hablamos que lo que pretendemos probar con esos documentos en sí, que son los elementos de prueba, es una objetiva imputación del hecho que se le está acusando a la persona y de las circunstancias para que se pueda individualizar de esa manera la pena que se va a imponer. No es lo mismo elemento de prueba que objeto de prueba. El objeto de prueba dice que es todo aquello que puede ser probado, aquello sobre lo cual debe o puede recaer la prueba. Entonces, cuando hablamos del elemento de prueba, son todos aquellos documentos general, en materia general, que se van a incorporar a un proceso. Y cuando hablamos ya del objeto de prueba, es ese documento o esos documentos que estamos incorporando como elemento de prueba, ¿qué es lo que pretendemos probar? Ese es el objeto de ese documento. ¿Qué es lo que pretendemos probar? Nos quiere decir el objeto de la prueba. Ese es lo que tenemos que probar a través de ese documento que hemos incorporado como elemento de prueba. ¿Cuál es el órgano de prueba? Es otro, no es lo mismo objeto de prueba ni elemento de prueba. El órgano de prueba es el sujeto que aporta un elemento y lo transmite al proceso. Es decir, yo, parte actora o parte demandante en un proceso en materia civil o en materia laboral, presento mi demanda y acompaño la prueba o los elementos de prueba, pretendiendo probar con esos elementos de prueba qué es la pretensión que yo quiero, que a través del juez me dé ese derecho. Entonces, el órgano de prueba soy yo como parte demandante o usted como parte demandada, que está presentando medios de prueba, ya sea como parte demandante o como parte demandada. Si hablamos en materia penal, el órgano de prueba le corresponde, el órgano de prueba le corresponde en este caso como sujeto al Ministerio Público, quien es el que va a aportar ese elemento de prueba para incorporarlo al proceso. Y la defensa del sindicado y el querellante adhesivo también van a aportar elementos de prueba, pero en sí ellos como instituciones se convierten en órganos de prueba, porque es el sujeto que aporta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. Y de ahí tenemos el medio de prueba. El medio de prueba es el procedimiento establecido por la ley, tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso. Es decir, el elemento de prueba, ya lo explicamos, el objeto de la prueba que pretendo probar, el órgano de prueba, quien lo incorporó, Ministerio Público, defensa del sindicado, querellante adhesivo, materia civil, demandante y demandado. Ese medio de prueba es el valor que el juez le va a dar a través de los procedimientos establecidos en la ley. Si hablamos de materia civil, lo regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que regula el procedimiento en materia civil, porque la norma sustantiva es el Código Civil. Y si hablamos en materia penal, es el Código Procesal Penal el que le va a dar el procedimiento, que así lo dice la ley en el Código, para lograr incorporar o ingresar ese elemento de prueba en el proceso. Vean entonces ustedes que no es lo mismo medio de prueba, órgano de prueba, objeto de prueba o elemento de prueba. Cada uno tiene su propia definición, si lo podemos llamar así, en el cual nos va explicando y vamos deduciendo cuál es la función que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, creemos que es necesario indicar de forma expresa
que la prueba debe haber sido incorporada al proceso en forma legal, lo que yo les estaba diciendo, que tenemos que apegarnos siempre a lo establecido en este caso en la norma legal, en el Código Procesal Civil y Mercantil si es materia civil, o en el Código Procesal Penal si es materia penal. De todos es sabido, dice, que la prueba que no cumpla con los requisitos establecidos en la ley no debe ser tomada en cuenta por el juez. Así lo dice Vélez Mariconde y así lo afirmo yo, en el sentido de que una prueba obtenida de manera ilegal o violatoria a las normas establecidas en la ley, esa no produce prueba porque, como repito, no fue obtenida debidamente con los requisitos establecidos o respetando la ley. En este sentido, es bastante ilustrar o traer a colación lo dispuesto en el artículo 183 del Código Procesal Penal. Por favor, sacan su código y lo leen y se van a dar cuenta que nos dice de manera categórica: son inadmisibles, es decir, que no se pueden admitir, en especial los elementos de prueba obtenidos por un medio prohibido. Es lo que yo les explicaba y es lo que yo les decía, que afirmo también lo dicho por Vélez Mariconde. Todo elemento de prueba que se incorpore al proceso debe haber sido obtenido de manera lícita o de manera legal. Si un elemento de prueba es obtenido por medios prohibidos, no va a ser aceptado dentro del proceso, va a ser inadmisible, como la tortura. Usted, como institución, Ministerio Público, Policía Nacional Civil, juzgados, institución encargada de administrar justicia, obligan a una persona a través de la tortura, que puede ser una violencia física o psicológica, a que reconozca los hechos que se le están imputando. Ese es un medio prohibido, porque eso hay que probarlo a través de la prueba legalmente establecida conforme lo establece la ley. Y si es a través de la tortura, esa prueba no es inadmisible. La intromisión indebida en la intimidad del domicilio o la residencia. Para que un medio de prueba sea valorado y admitido, como ya lo expliqué, tiene que haber sido obtenido de manera legal. Usted, por ejemplo, busca armas de fuego por un homicidio, si hablamos de materia penal, que es donde más se va esto, no en materia civil. Por eso lo dice el 183 del Procesal Penal. Para ingresar a ese domicilio, ahí, aún así usted tenga conocimientos certeros, seguro que ahí están las armas con las que se cometió el homicidio, usted no puede ingresar solo así, porque dice que es la debida intromisión a la intimidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al juez contralor, a un juez de paz, un allanamiento para poder ingresar a ese inmueble y poder extraer la evidencia que se presume ahí se encuentra. Un vehículo robado, otro ejemplo, se encuentra en el interior de un inmueble, en un garage. Usted no puede ir y extraerlo de manera ilegal, aunque ahí esté el dueño y le diga: ese es mi carro, y se lo acredite que sí él es el propietario. Usted tiene que pedir la autorización del juez, porque si no, esa prueba no va a ser admitida, es inadmisible. De igualmente, la correspondencia. Recuérdese que la Constitución protege la correspondencia en el sentido que solamente usted, como a quien va dirigida, tiene derecho a ver o a abrir esa correspondencia y enterarse de lo que ahí dice. Si es una institución de administrar justicia o encargada de administrar justicia, tendrá que pedir la orden a un juez competente para poder abrir esa correspondencia. Las comunicaciones, de igual manera, escuchas, esto más en materia penal, tienen que ser con orden de juez competente. Papeles y archivos privados. Es decir, si usted estos medios de investigación los recaba de manera prohibida, no van a ser admisibles o admitidos en el proceso. Tiene que recabarlos de manera legal, como lo establece el código. Cuando hablamos de un concepto de prueba procesal, Santis Melendo nos dice, él nos explica
que la prueba es una verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan al proceso para determinados medios. Es decir, que para eso esas pruebas aportadas por los litigantes y puestas a disposición del juez con las garantías jurídicas establecidas que ya expliqué a través de los procedimientos legales que regula el proceso y valorados de acuerdo a las normas de la sana crítica para llegar el juez a una convicción aportada. Es decir, que el concepto de prueba nos dice que es una verificación de afirmaciones utilizando fuentes que se llevan al proceso para determinados medios, aportadas aquellas por los litigantes, quiere decir los litigantes, Ministerio Público, defensa, acusado, querellante en materia penal, demandante y demandado en materia civil y en materia laboral, y dispuestos estos por un juez de garantías jurídicas, es decir, un juez preestablecido en ley para juzgar, ajustándose a ese procedimiento legal adquirido en el proceso, y esa prueba él la va a valorar de acuerdo a la sana crítica razonada, y de esa cuenta el juez va a poder emitir una resolución de manera libre, apoyándose o fundamentándose en la prueba que se ha incorporado por los litigantes. En nuestra legislación guatemalteca, tanto en materia civil como laboral, todavía impera un resabio del sistema mixto, aquella pregunta de valoración de la prueba. Es decir, que hoy en día en los procesos de materia civil y materia laboral, todavía el juez valora la prueba de acuerdo al sistema de la prueba tasada, convive con el de la sana crítica, por eso es mixto, hace una relación entre la prueba con la sana prueba tasada con la sana crítica, y lo voy explicando. No así en el orden penal, que rige la sana crítica. Es decir, entonces, repito, que en materia civil y en materia laboral, todavía los jueces que imparten justicia en esas materias, todavía utilizan el sistema de la prueba tasada. Lógicamente también valoran conforme a la sana crítica, por eso es mixto. Pero en materia penal no hay mixto, porque aquí sí se valora la prueba en base a la sana crítica razonada. Explicado eso, veamos entonces que es oportuno puntualizar que el Código Procesal Civil y Mercantil contempla la prueba tasada. Veámoslo entonces como lo regula el artículo 139, Código Procesal Civil y Mercantil. Al regular el valor del probatorio, dice que la confesión prestada legalmente produce plena prueba. Vean que está hasta en negrilla. Todavía en materia civil, la confesión prestada en una demanda, ustedes lo van a ver más a fondo y se van a recordar de esto cuando vean procesal civil y mercantil, que dentro de una demanda se acompaña un pliego de peticiones que se llama plica, y en la cual en la audiencia el testigo o la víctima, a través de esa plica, él va a contestar, y lo que ahí conteste, eso es prueba. Por eso se llama la confesión prestada legalmente produce plena prueba, porque va a ser ante un juez en una audiencia. Y el artículo 186 nos habla de la autenticidad de los documentos. Estoy hablando del Código Procesal Civil y Mercantil. Este artículo afirma que los documentos autorizados por notario o por un funcionario o un empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba. Es decir, que si ese documento la otra parte no lo ataca de nulidad o de falsedad, ese documento produce plena prueba. ¿Me explico? Entonces, el juez, en base a esa prueba tasada, puede en un momento determinado emitir una sentencia tomando como base esa confesión prestada legalmente que produce plena prueba, y aquellos documentos que fueron autorizados por un notario. Recuérdense que el notario tiene fe pública, o por un funcionario o empleado público en el ejercicio del cargo. Es decir, que el documento que emite lo hace no como persona individual, sino en el ejercicio del cargo que tiene. Esto produce fe y hace en plena prueba
salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Es decir, que usted no está de acuerdo, lo puede atacar. Si no lo ataca, el juez le da valor. En el mismo sentido se pronuncia también el Código de Trabajo. En su artículo 361, al indicarnos que el juez debe apreciar la prueba en conciencia. ¿Por qué aquí en conciencia? Ya explicaba en la clase anterior. Recuérdense que en materia laboral existe uno de los considerandos que es tutelar de los trabajadores. Es decir, entonces que el Código de Trabajo es tutelar de los trabajadores. Por eso dice que el juez va a apreciar la prueba en conciencia, salvo disposiciones expresas en el Código de Trabajo y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión y de los hechos que personalmente compruebe el juez. Entonces veamos, ahí se va a ir él al Código Procesal Civil y Mercantil. Explico. ¿Cuál es entonces? Adelante explico cuál es el objeto de la valoración de la prueba en materia laboral. Veamos entonces en materia procesal penal. 186 dice el artículo, valoración de la prueba. Código Procesal Penal. Aquí voy, ya no demandante ni demandado, sino sindicado víctima. Ya estoy procesal penal y no en procesal civil y mercantil ni en Código de Trabajo. Dice valoración de la prueba al 186. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Lo que expliqué de que para que sea admisible esa prueba debe de haberse obtenido de manera legal. Si la prueba se obtuvo por medios prohibidos como la intromisión al domicilio sin orden de juez, abrir correspondencia, escuchas telefónicas y demás documentos privados como la tortura, esa prueba va a ser inadmisible. Y nos dice también el segundo párrafo del mismo artículo 186 que los elementos de prueba así incorporados se valorarán, es decir, aquellos que se incorporaron de manera legal, conforme al sistema de la sana crítica razonada. Así van a ser valorados por el juez, no pudiendo someterse a otras limitaciones que no sean las expresamente establecidas en el código. No se preocupen que si Dios quiere después miraremos procesal penal y ahí, que bueno, porque estoy dando teoría del proceso, nos vamos a comprender mejor cuando ya dé procesal penal. De donde se desprende que nuestra legislación procesal penal ya abandonó el sistema tasado que era el que imperaba con antelación y se incorpora al sistema de valoración de la sana crítica. Entonces hablamos de un proceso eminentemente acusatorio. ¿Cuál es el objeto de la prueba en la legislación procesal guatemalteca? Allá era la prueba. Allá era la prueba en la legislación procesal guatemalteca al inicio de la clase. Aquí es el objeto. Aquí tenemos el artículo 106, ya lo explicamos hace 15 días, los requisitos que tiene que llevar la demanda y que tiene que fijarse con claridad y precisión los hechos en que yo estoy sosteniendo esa demanda. También vimos el 332 del Código de Trabajo, donde nos dice el contenido de la demanda, que prescribe en su literal C que ella debe contener una relación de los hechos en que usted está fundamentando esa demanda. Eso ya lo explicamos, como repito, y de esa cuenta podemos interpretar ya el 106 del Procesal Civil y Mercantil y el 332 del Código de Trabajo, que nos dice cuál es la pretensión de los hechos de la demanda que la parte demandante quiere en relación a los hechos en que está fundamentando esa petición. Mientras tanto, que si nos vamos a materia penal o procesal penal, el artículo 182 del Código Procesal Penal nos habla o nos dice de la libertad de prueba. El Ministerio Público, dentro de su fase de investigación como encargado de la investigación
de acuerdo al mandato constitucional, artículo 251, dice que se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Vean ustedes nuevamente, aquí aparece circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba permitido. Es decir, que esté legalmente obtenido conforme lo establece el Código Procesal Penal. Si lo obtuvo de manera prohibida, entonces es inadmisible. Agregando que regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Es decir, que cuando hablamos que las únicas limitaciones que era el 182 del procesal penal es lo relativo al estado civil de las personas, porque decía hay que probarlo. En un proceso penal, toda la sección donde doy clases puede decir que conoce a fulano de tal y nos dice el nombre y el apellido, pero eso no es prueba. Yo tengo que demostrar que su nombre y apellido completos a través de un atestado emitido por el Registro Nacional de las Personas. Cualquiera me puede decir, él tiene 2 hijos, vive con fulano de tal, o fulana de tal, perdón, y es casado. Eso no es prueba. Así declare toda la sección que él es casado. Con un documento, con un atestado de registro civil, yo lo voy a probar que sí él es casado. De ahí a lo contrario, no es prueba. Solo lo relativo al estado civil de las personas. Entonces el Ministerio Público, en la facultad que tiene de investigar, o como el monopolio de la investigación que tiene, puede probar cualquier hecho por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Agregando, dije que en este caso va a regir solamente o la limitación al estado civil de las personas. Igualmente el 332 bis, ya lo explicaba la semana pasada, donde nos habla de los requisitos que tiene que llevar ese memorial de acusación. Esa relación clara del hecho, precisa y circunstanciada de lo que se le está imputando al sindicado y qué tipo penal pesa sobre él de acuerdo a la conducta cometida. Conclusiones entonces, dice que nuestros códigos procesales, dígase civil, laboral, contencioso administrativo y penal, no nos van a indicar lo que es objeto de la prueba, ni hacen distingos sobre el objeto de la prueba abstracto y concreto. No lo hacen porque el código, sus artículos son taxativamente como se interpretan, y por eso está dando la explicación: qué es el objeto de prueba, qué es el elemento de prueba, qué se prueba y quiénes son los que comparecen o ofrecen la prueba. Entonces no sabemos qué es prueba abstracta y qué es prueba concreta en el código o en los códigos que ya cité, pero sí podemos con la doctrina irnos ubicando. Cuando hablamos de objeto de prueba, ya lo explicamos, dice también la doctrina, es todo lo que es susceptible de probar. Ahí creo que está claro. El objeto de la prueba, todo lo que es susceptible de probar. ¿Y cuál es el objeto de la prueba? Judicial, es decir, ya en materia procesal, es todo lo que es susceptible de probarse en un proceso. También nos dice la doctrina en su numeral 3, esta discrepa en un momento de la división del objeto de la prueba en abstracto y concreto. Algunos autores, como ya lo hemos venido viendo, pero se refiere a todo el contenido de ese capítulo que yo les decía que tiene como 30 hojas, solo se refieren al objeto de la prueba en abstracto. Sin embargo, hay autores ya modernos, los cuales yo me adhiero a ellos, que dividen la prueba en abstracto y en concreto. Es decir, entonces, que los autores doctrinarios antiguos solo se referían a la prueba en abstracto, mientras que los autores modernos ya lo dividen en dos, en abstracto y concreto. Y entonces veamos por qué o cuál es el objeto de la prueba en abstracto. Es todo aquello que puede probarse en todo proceso. Es decir, cuando hablamos de abstracto es algo que no se ha consumado. Es un tipo
de delito, si hablamos penal, en materia civil, que existe o que se ha dado, pero que no se ha llevado, por decir así, a la práctica, porque no se ha presentado ninguna demanda o ninguna denuncia. Desde el momento que se incorpora o usted en el derecho que tiene de accionar, acude ante un órgano jurisdiccional pidiendo justicia, desde ese momento esa prueba abstracta se va a convertir en una prueba en concreto, porque dice que es abstracto lo que puede probarse en todo proceso. Asimismo, debemos entender como objeto de prueba en sentido concreto o tema, necesidad, entre paréntesis, de la prueba, lo que en cada proceso debe ser materia de la actividad probatoria. Entonces veamos, abstracto, está allí, la prueba no se ha tocado porque no ha habido necesidad de demandar o de denunciar. Desde el momento que se denuncia, esa prueba se convierte en concreta, porque en base a esa prueba que vamos a incorporar nosotros en la demanda o en la denuncia, el juez va a poder impartir justicia, porque es la prueba que nos va a servir para probarle al juez que la pretensión que yo quiero o que pretendo, valga la redundancia, la estoy probando con esa prueba que estoy incorporando de manera concreta. Nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, en su artículo 126, se refiere a la carga de la prueba. En su primer párrafo indica que las partes, vea, demandante, demandado, tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Es decir, el demandante tiene que probar, de acuerdo a la prueba que presente, que lo que está pretendiendo es cierto, para que el juez le resuelva de manera positiva. Pero también el demandado puede probarle al juez, a través de su prueba, le va a demostrar que la pretensión del demandante no procede, porque a quien le asiste el derecho es a él, y por lo tanto él va a pedir, en base a esa carga de pruebas, que demuestre que esa demanda se declare sin lugar en sentencia. Y en el segundo párrafo también afirma que quien pretende algo debe de probarlo, o sea, debe de probar esos hechos constitutivos de su pretensión. Lo que estoy explicando: si yo pretendo algo en contra de una persona que estoy demandando, debo de probar esos hechos a través de la prueba que voy a presentar. Agregando entonces que quien contradice la pretensión del adversario, en este caso el demandado, ha de probar también esos hechos extintivos y esas circunstancias que impiden la pretensión del demandante. Pasamos al siguiente tema, que se refiere a la carga de la prueba. Tenemos ahí una noción de carga de prueba. Es aquella que hace referencia a la carga de la prueba cuando se trata de determinar a cuál de las partes que actúan en el proceso, demandante o demandado, le corresponde producirla a través de esos hechos que han sido materia de debate. Aquí vemos a Ferreira González. Él opina que la regla de la carga de la prueba se presenta en diferentes momentos. Estoy hablando de la carga de la prueba con un doble enfoque. En primer lugar tenemos una regla de conducta a priori, es decir, esa regla de conducta a priori se refiere a nosotros como partes en el proceso, demandante, demandado, o sindicado víctima o víctima sindicado en materia penal. Somos nosotros como partes del proceso quienes tenemos que aportar esa carga de la prueba en base a las pretensiones que cada actor o demandante tenga. Es decir, entonces, que el actor y el demandado ambos
van a analizar cuál es su deber probatorio inmediatamente después de abierto la prueba de la causa. Es decir, nosotros entonces dentro del proceso tenemos la obligación de presentar esa carga de la prueba para que el juez pueda resolver nuestra pretensión, ya sea como parte actora o parte demandada o parte víctima, parte sindicado. Por eso se llama una regla de conducta a priori, porque va antes de la regla que es la segunda, la posteriori, porque es acá donde ya el juez va a analizar esa prueba que usted presentó a priori y él posteriormente va a resolver diciendo que quien le correspondía probar el hecho lo ha demostrado, o quien atacó o quien actuó en defensa como parte demandada ha podido desvirtuar que la pretensión del demandante no es procedente, y de esa cuenta el juez va a dictar la sentencia, y solo ante ausencia o insuficiencia de prueba puede ser una sentencia que va a ser absolutoria. Caso contrario, si usted a priori probó la pretensión que usted quiere a través de la carga de la prueba que presente, entonces la sentencia va a ser a su favor, es decir, condenatoria. Tenemos criterios y reglas generales de distribución de la carga de la prueba. 181 del procesal penal, aquí hablamos en materia penal, dice que salvo que la ley disponga lo contrario, es el Ministerio Público y los tribunales que tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. Vuelvo a miren, medios de prueba permitidos, lo que dice la ley, que no sean obtenidos a través de actos prohibidos, y de cumplir estrictamente con los preceptos del código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. Veamos. Hay tratadistas que ellos dicen que la distribución de la carga de la prueba corre por cuenta del Ministerio Público. Dicen muchos tratadistas que la carga de la prueba o la distribución de la carga de la prueba, porque la ley así lo dice, conforme vimos el artículo 181, le corresponde al Ministerio Público, corre por cuenta del Ministerio Público y de los tribunales. Pero nosotros vamos a entender mejor este fenómeno, que a falta de medios de convicción de la culpabilidad del acusado, estimamos que el concepto de carga de la prueba podemos utilizarlo en forma extensiva, con el perdón de estos juristas o puristas que dicen que es al Ministerio Público el que le corresponde probar la prueba. ¿Por qué? Es decir, que si el Ministerio Público no logra acreditar la culpabilidad del encartado y los tribunales tienen duda de su participación en el hecho delictivo del cual se le acusa, esa falta de prueba trae como consecuencias el incumplimiento de una carga procesal, y en consecuencia la persona que está siendo procesada va a ser absuelta de acuerdo con el artículo 14 del procesal penal, que dice el principio de inocencia o el principio de inocencia y el indubio pro reo. Es decir, entonces, que el Ministerio Público no es, por decir así, sencillamente quien tiene que probar el hecho, sino que es un deber constitucional que tiene el Ministerio Público como encargado de la investigación de probar el hecho. No es que sencillamente tenga que probarlo, no es que sencillamente probar la prueba le corresponde al Ministerio Público, no, es una obligación, cuando hablamos de deber nos referimos a una obligación constitucional que tiene el Ministerio Público de probar los hechos que se le están imputando a una persona sindicada, porque si no se prueban esos hechos que se le están imputando,
esta persona va a ser absuelta a la hora de un juicio, porque la duda siempre va a favorecer al reo. Mientras que el 126 del Procesal Civil y Mercantil, él nos dice que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Es lo que yo les explicaba, que en este caso, pues en materia civil, son las partes las que van a probar sus pretensiones. En materia penal es el Ministerio Público a quien le corresponde probar la conducta del sindicado. Quien pretende algo, dice el Procesal Civil y Mercantil, tiene que probar esos hechos. Ya lo explicamos de su pretensión. Y quien contradice esa pretensión del adversario también tiene que probar esos hechos que extinguen esa obligación, sin perjuicio de la aplicación de las normas procedentes. Los jueces van a apreciar la prueba de acuerdo a lo establecido en la ley. Y estas disposiciones también se regulan o se aplican supletoriamente en el Código de Trabajo y en la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque no lo dice que quien pretenda algo tiene que probarlo, sino está regulado nada más en el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y a falta de regulación en el Código de Trabajo y en la Ley de lo Contencioso Administrativo, se aplica el 126 del Código Procesal Civil y Mercantil, como repito, que dice que las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Aquí tenemos un criterio del profesor Alvarado. Él dice que si el juez carece de elementos confirmatorios suficientes para demostrar ese hecho, entonces la respuesta a esa interrogante definitivamente, o es decir, la suerte que corre el litigio, va a hacer que no se va a poder juzgar de acuerdo a la pretensión que pretendía el demandante, porque en su afirmación no pudo demostrar a través de la carga de la prueba la conducta de la persona contra quien había demandado. Pierde el pleito, aunque su contraparte, es decir, el demandado, no haya hecho nada al respecto. Es decir, entonces, usted como demandante tiene que probar los hechos. Usted tiene la carga de la prueba y tiene que probar los hechos para que la pretensión en una sentencia sea favorable. Si usted no lo prueba, ese litigio se pierde, ese proceso se pierde, la sentencia va a ser absolutoria, aún así la parte demandada no haya probado nada. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el procedimiento inquisitivo? Pregunta que fue de examen. Sencillo, es un procedimiento penal inquisitivo o en un procedimiento, la institución de la carga de la prueba no es aplicable. Es decir, ahí no hay carga de la prueba. ¿Por qué? Porque el juez, en la búsqueda de la verdad, él investiga, él acusa y él juzga, contrario a lo que establece el sistema acusatorio, como el nuestro, como el que se aplica acá con nosotros en Guatemala, donde la función de acusar, ya lo expliqué, le corresponde al Ministerio Público, quien tiene la obligación de demostrar esos hechos que se le ha imputado al acusado. La carga de la prueba se encuentra limitada en cuanto al acusado, porque él no está obligado a probar que él cometió el delito por el principio de inocencia o el indubio pro reo. Es responsabilidad del Ministerio Público probar los hechos del sindicado a través de la prueba que va a aportar en el proceso y que es concluyente en contra del sindicado. Sin embargo, el acusado sí tiene en un momento determinado la carga de la prueba en aquellas circunstancias que lo eximen de responsabilidad penal, como ustedes ya lo vieron, artículo 23, las causas de inimputabilidad, artículo 24, las causas de justificación, artículo 25 de inculpabilidad, aquellas de miedo invencible y todo eso, y las circunstancias atenuantes. Eso sí lo puede probar el sindicado. Debemos entonces observar que hay autores, les decía, que cuestionan la carga de la prueba en el proceso, indicando que es función del Ministerio Público. O sea, hay autores, dice, que cuestionan la carga de la prueba en el proceso penal, indicando que la función del Ministerio Público no constituye una carga procesal. Error. Porque este es un deber del Ministerio Público en su función investigadora
llevar esa carga procesal ante un juez. En abono a esta posición podría argumentarse entonces que el artículo 181 del Ministerio Público indica que es deber del Ministerio Público el de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos. Otra vez vean ustedes, obligación del Ministerio Público probar el hecho mediante la averiguación de la verdad con todos aquellos medios de prueba recabados de manera legal, no prohibidos. Si son prohibidos, no son admisibles o son inadmisibles. También la exposición de motivos del Código Procesal Penal actual nos explica o nos hace referencia al Ministerio Público, indicando en su inciso H que le corresponde presentar los medios de prueba. A pesar de lo anterior, dice nuestra posición en el sentido que si el Ministerio Público tiene a su cargo la acusación y en el sistema acusatorio como el nuestro, tiene la calidad de parte acusadora, pues tiene la carga de demostrar los hechos que son constitutivos de delito en esa acusación. Lo anterior con las observaciones que formula respecto al principio de inocencia y el indubio pro reo que ya lo expliqué. Sin embargo, en un sistema acusatorio, como lo expliqué, ese sería el punto el cual nosotros podríamos estar viendo el contenido que nos dicen los diferentes tratadistas. Ahí estaríamos terminando con la presentación de la clase, porque veo que ya estamos bastantes cortos de tiempo. Todavía me queda 1, 2, 3, 4 presentaciones, 4 diapositivas. Se las voy a enviar de una vez. Por favor, ustedes las leen y cualquier duda me lo preguntan, y si no, voy a tratar de ser breve en cuanto a la explicación. En la inversión de la carga a la prueba, ya lo hemos explicado a quién le corresponde. Dice que quien pretende algo ha de probar esos hechos constitutivos de su pretensión, y quien lo contradice la pretensión, que es el adversario, también debe probar esos hechos. Ya lo explicábamos. Sin embargo, en el derecho laboral se habla de la inversión de la carga de la prueba. Allí Mario López nos dice que su fundamento lo encuentra en 2 razones que guardan en sí mucha relación. Recuerden, les dije que el derecho laboral es tutelar de los trabajadores, en principio, informa a la disciplina, y por el otro, el principio cada vez más generalizado en la teoría procesal consiste en que la carga de la prueba debe atribuírsele a la parte que esté en mejores condiciones para rendirla. ¿Quién está en mejores condiciones para rendir la prueba en materia laboral? El patrono. Y aquí tenemos varios ejemplos. El patrono debe probar que el despido fue justificado. Les decía yo en la clase anterior que quien tiene que probar los hechos en materia laboral es el patrono. Entonces, yo, trabajador, demando a mi patrono por un despido injustificado. El patrono tiene que probar que ese despido fue justificado. Yo demando al trabajador porque no me paga al patrono, porque no me paga mis vacaciones. El patrono debe probar que ha otorgado y cancelado las vacaciones. Él, cuando el trabajador afirma lo contrario, es decir, yo afirmo que no me las ha cancelado ni me ha dado vacaciones, el patrono va a decir sí, se le ha dado y aquí lo pruebo. Si no lo prueba, se tiene por cierto lo que dice el trabajador. Yo digo que el patrono no me ha pagado mi salario que devengo mensual. Entonces el patrono contradice el salario devengado, debe acreditar su afirmación, es decir, debe acreditar y probar que sí ya me pagó. Yo digo que el patrono no me ha pagado los últimos 2 salarios de los últimos 2 meses. Entonces el patrono debe probar que no me ha retenido ningún salario. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque en este caso quien le toca probar los hechos es al patrono, porque es el que tiene mejores condiciones para poder probarlo. Lleva su libro
lleva sus contadores, lleva sus contratos. Usted es un trabajador. Si él no le hace firmar contrato, no es responsabilidad suya. Es responsabilidad del patrono hacer el contrato para aprobar esa relación laboral. Si no, lo que usted diga se tiene por cierto. Las nuevas doctrinas de la carga de la prueba. Ahí Peirano nos dice que hay nuevas doctrinas porque anteriormente estas doctrinas no funcionaban. Las reglas clásicas no se adecuaban a las circunstancias de nuestra sociedad o de hoy en día de la sociedad, y por eso hay diferentes, o han surgido diferentes doctrinas en cuanto a la carga de la prueba. Por ejemplo, la regla de la distribución de la carga de la prueba se debe colocar por la parte que se encuentre en mejores condiciones de producirla, es decir, aquel que se encuentre, como ya lo dije, en mejores condiciones. Por ejemplo, cuando hablamos de la muerte de un cónyuge, en su orden a quien le corresponde la herencia es al cónyuge supertite, es decir, al que queda vivo. Y en segundo lugar, o en su orden, a los causavientes del cónyuge fallecido, es decir, a los hijos. Entonces hay que probarlo. ¿Cómo un cónyuge va a pedir la repartición de esa masa hereditaria? A través de, lo decía el estado civil de las personas, a través de una certificación de matrimonio, donde ella prueba o él prueba que murió, o el cónyuge supertite era su esposo o su esposa. Y en segundo lugar, a quienes les corresponde la herencia o la parte de la herencia es a los causavientes, es decir, a los hijos, en ese orden. De igual manera, dice que la carga de la prueba le incumbe en principio a quien pretende alterar el estado actual de las cosas o quien pretende cambiar esa situación. Hay otro ejemplo allí. Yo entablo una demanda para que se declare la prescripción de una deuda. Yo planteo una demanda en contra de usted, argumentándole al juez que ya le pagué. Yo, el actor, como tú planteas una demanda que ya pagué, debo probar ese hecho, donde yo ya le pagué. A falta de prueba debe suponerse otro supuesto, que los hechos han acaecido conforme a lo normal y regular en la ocurrencia de las cosas. Otro ejemplo, la visibilidad durante la noche no es perfecta. Bueno, sabemos que de noche la visibilidad es más difícil. Lo tengo que probar. Porque también el otro ejemplo, quien sostenga que ha sucedido lo contrario al orden normal de las cosas, corre con la misma carga de acreditarlo. El otro ejemplo, que la visibilidad nocturna era perfecta en el caso a raíz de existir en el lugar varios y potentes faros. O sea, entonces, si yo digo que la visibilidad de la noche no era perfecta, tengo que probar que no había ni luna ni había alumbrado público. Ahí lo estoy probando a través de una reconstrucción de hechos en el horario que suceden los hechos. Y si yo, en mi ejemplo, digo que esa visibilidad nocturna era perfecta, entonces lo tengo que probar, porque tengo que demostrar que había buena luna o que todos los postes de la calle están funcionando correctamente con su alumbrado público. Hoy sí, compañeros y compañeritas, esa es la presentación. Espero que se encuentren bien. Escúchenla. Es parte del examen final. Ya nos estamos acercando, por lo tanto no dejen sin escuchar, escúchenlas, para que ustedes también se vayan familiarizando con el contenido de la clase, y de esa cuenta el examen final pues puedan contestarlo de manera sencilla y de manera objetiva y clara, y por supuesto poder sacar el punteo que cada uno de ustedes se merece. Pasen buena tarde. Nos vemos en la próxima clase.